Bienvenidos al Gran Circo. ¿Cómo están? Bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Señoras, señores, los primeros días de enero y seguimos con la sequía porque todavía no hay temporada 2023 de la Fórmula 1, pero queremos aprovechar, ya les habíamos felicitado por las fiestas de fin de año, por el año nuevo, pero bueno, aprovechar para saber pues cómo se la pasaron, disfrutaron de sus vacaciones, cómo les ha ido y cómo han vivido esta pues abstinencia de Fórmula 1 que habrá todavía, faltan meses para que comience, pero nosotros aquí en el Gran Circo con toda la ilusión de compartirles información como siempre. Mi querido César Olivares, te saludo con mucho gusto, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el Gran Circo. Igualmente, Oscar, te saludo con muchísimo gusto, igual a todos ustedes, gracias por vernos nuevamente aquí en el Gran Circo, deseándoles un feliz inicio de año a todos. Y pues también nosotros emocionados porque es la temporada 2 del Gran Circo, es decir, es el segundo año que estamos con ustedes. Muchas gracias por mantenerse aquí con nosotros y pues analizar todo lo que va a venir en la temporada. Pero creo que también un buen punto de partida para ir preparando este año de emociones que se especulan, muchas emociones en esta temporada de Fórmula 1. Pues vamos definiendo para la gente que no está tan familiarizada con reglamentos, con varias cosas que están incluso a veces no muy a la vista de las carreras, para que se enteren bien de cómo funciona la Fórmula 1 y por qué es que nosotros vivimos esta pasión tan fuerte por la Fórmula 1, porque ojo, no son carritos nada más dando vueltas a toda velocidad. Tiene mucha ciencia y creo que es buen momento para empezar a ilustrarlos en distintas categorías, en distintos aspectos muy importantes también. Sí, por supuesto, o no viene nada mal si ya conocen la información, recordar. Hay veces que se nos van yendo algunas partes del reglamento o distintos tipos de banderas, se nos van al fondo de la memoria y no recordábamos ciertas cosas. Entonces, este espacio siempre ha sido, lo hemos dicho aquí en el Gran Circo, es para todas y para todos. Para los que van comenzando en la afición a este maravilloso deporte o para las personas que ya tienen muchos más años siguiéndola y que evidentemente su conocimiento es mucho más amplio. Y eso es lo que haremos en estos primeros episodios, ir compartiendo información que nos parece relevante para que ustedes puedan entender mucho mejor de qué se trata. Todo como bien decía César, no solamente son carritos dando vueltas a lo loco. Entonces, bueno, este primer episodio de la segunda temporada del Gran Circo en este 2023, queremos dedicárselo como un brevísimo homenaje al piloto alemán tetracampeón Sebastian Vettel. ¿Por qué? Porque la temporada anterior fue su última temporada y desde luego que se le va a extrañar. ¿Por qué? Por la trascendencia que ha tenido al deporte, porque es solamente junto con Alain Prost, un piloto que tiene 4 campeonatos, ¿no? Empatado con él. En tercer lugar, después más arriba, pues está el argentino Fangio, desde luego, con 5 campeonatos, y después más arriba de todos ellos, obviamente están empatados Lewis Hamilton y Michael Schumacher con 7 cada uno, respectivamente. Entonces, pues desde luego que se tiene que extrañar a un campeón de esta naturaleza. Además de que Sebastian Vettel comienza su carrera en el 2007 en la Fórmula 1, igual que Lewis Hamilton. Sí, llama la atención que es una temporada donde obviamente no lo sabríamos en esa época, pero donde se estaban gestando 2 grandes campeones y grandes figuras de la historia de la Fórmula 1 y compitiendo e iniciando sus pininos en los monoplazas de Fórmula 1 en la misma temporada. Sí, la verdad es que, como bien dices, nunca sabes lo que tienes en ese momento. O sea, está iniciando la carrera de un deportista, pero no sabremos cuáles sean los alcances. A veces, evidentemente, como en el caso de Sebastian Vettel, que fue campeón de la Fórmula 3, se esperan muy buenas cosas. Claro. Pero no siempre ocurre así. Hay campeones en la Fórmula 3 o en la Fórmula 2 que se caen y no logran en la Fórmula 1 cuajar
o dar esos resultados que se esperaban, o sea, como Nico lógicos. Hülkenberg, Exacto. tan piloto también alemán que en su momento fue la gran promesa por sus victorias y su trayectoria en categorías inferiores, y a la mera hora en Fórmula 1 no brilló. Que por cierto, Nico Hülkenberg lo tendremos de vuelta en este 2023 A bordo de un Haas. a bordo de un Haas. No es el tema de hoy, pero bien es importante también resaltarlo porque ahí ha estado. Porque, a ver, sí tiene buenas cosas, sin embargo, jamás ha trascendido. ¿A qué me refiero? A mí me impresiona o es impactante la forma en la que siempre está preparado. En los casos que hubo en la época del COVID, oye, Nico, ¿tú Justamente quieres? supliendo a Sebastián Vettel, porque Exacto. Vettel salió positivo en COVID al inicio de la temporada 2022. Así es. Pero ahorita que mencionas que muchos pilotos llegan y a veces no brillan o no encuentran ese equilibrio de manejo para destacar, también están los pilotos, como es el caso de Sebastián Vettel, que llegan y afortunadamente cuentan con una buena fortuna. Sí. Porque es decir, Sebastián Vettel era piloto de reserva de Sauber. Así es. Y es gracias a un choque que tiene Robert Kubica, un polaco, Sí. también destacadísimo piloto, que él sube al coche y es el piloto más joven en puntuar en la historia de la Fórmula 1, con tan solo 19 años y 300 y cacho días. La verdad es que sí cuenta con bastante buena fortuna. Yo creo que su carrera o su ascenso fue meteórico. Él nace en 1987, entonces comienza a los 8 años aproximadamente en el karting, donde tiene logros muy importantes. Al igual, por ejemplo, que Checo comienza también más o menos a la misma edad. Y Sebastián Vettel se destaca de inmediato en el karting, venciendo evidentemente a compañeros mucho más grandes, y eso siempre llama la atención de los jefes de equipo y ahí todos los visores que están pendientes de cazar a los talentos que son muy jóvenes. Pero para ser piloto y sobre todo destacado en la Fórmula 1, tienes que comenzar tu carrera a una muy temprana edad, Claro. como el caso de Sebastián Vettel. Y bueno, él llega rápidamente a llamar la atención, además de que compite en varias otras categorías del automovilismo, siendo siempre muy destacado y siempre destacándose, yo creo que por esa voracidad con la que manejaba en un principio sobre todo. Sí, como joven yo creo que tienes muchas ganas de demostrar y hay un apetito enorme en cualquier área que tú me digas. Pero acá, en la Fórmula 1, tienes que de verdad brillar para que te puedan llamar. Porque si tú no cuentas con un mecenas, un patrocinador que vaya pues dándote dinero para que tu carrera brille, este es un deporte extraordinariamente costoso. No te lo puedes pagar y muchos pilotos la verdad es que no pertenecen a una familia privilegiada económicamente hablando. En el caso de Sebastián, yo creo que entonces por eso su prisa no era una familia así muy acomodada, No. que digas, oye, ¿cuánto dinero tenían? No, claro que no. Una Sí, familia bastante normal. muy normal, sí lo apoyaban mucho, eso sí, Sí. afortunadamente, y se le van dando las cosas. Entonces, por eso yo decía, su ascenso es meteórico. En realidad llega muy pronto a la Fórmula 1, sí de la escuela de Red Bull, desde luego, ¿no? De donde parte, y también tiene entonces como piloto de pruebas con Williams una oportunidad, y es donde empiezan a ver como más en serio a este joven en ese momento piloto alemán que empieza a hacer cosas importantes, ¿no? Cuando le prestan el coche para alguna prueba libre, tiene buenos tiempos, registra entonces buenas marcas y eso comienza a llamar la atención hasta que se presenta precisamente de lo que tú hablabas. O sea, esta fortuna, digo, infortunadamente para Robert Kubica, no, porque el accidente además fue gravísimo, ¿lo recuerdas? Sí, Uf. sí, totalmente. Fue un accidente bastante aparatoso. Y justamente es en el Gran Premio de Estados Unidos donde tiene la oportunidad de debutar. Pero también lo sorprendente es que a su debut genera los primeros puntos personales y puntos para la escudería. Cosa que prácticamente te echas al bolsillo a los directivos de la escudería, porque es una actuación que como debutante es una actuación de ensueño para cualquier piloto. Por supuesto. Entonces eso provocó que lo llamaran de inmediato a Toro Rosso para esa misma temporada, para concluir 7 carreras con Toro Rosso.
y que ahí empezó a dar ya los pasos fuertes que lo llevarían a Red Bull. Era yo creo que el paso más lógico, ¿no? Porque perteneciendo a la escuela de Red Bull, quien lo iba a jalar primero era Toro Rosso. Una muy reciente escudería Red Bull. Tenían muy poco tiempo. Pero ya estaban viendo, obviamente, el desarrollo de este pues, futuro campeón que tenían entre las manos y le vieron esas cualidades. Claro. Lo que estamos viendo en este momento es que el tiempo ya también se nos agotó. Estas llantas se cocinaron, así que tenemos que ir a pits, pero inmediatamente regresamos aquí al Gran Circo. Ya estamos de regreso aquí en este segundo bloque, en este pequeño homenaje, y digo pequeño porque la carrera de Sebastian Vettel es extensísima, que no nos alcanzaría varios episodios para cubrirla completa, pero es un pequeño homenaje que le rendimos a este piloto alemán que ya no lo vamos a tener esta temporada. Y nos quedamos en que llega Toro Rosso después de suplir a Robert Kubica en el Gran Premio de Estados Unidos. Y en Toro Rosso consigue unas actuaciones impresionantes que incluso la temporada posterior, es decir, la 2008, logra la primera victoria con Toro Rosso. Así es, sí. No cuenta, a ver, decíamos que su carrera hasta ese momento había sido meteórica. No todo es miel sobre hojuelas para la carrera de Sebastian Vettel, porque sí tiene varios incidentes. Es incluso en un principio un piloto que es criticado, obviamente, como siempre ha sido en la historia de la Fórmula 1, por los más veteranos, ¿no? Por los más experimentados, que ven bríos en ese piloto y cierta agresividad que solamente se tiene cuando eres joven, ¿no? Claro. Lo mismo le ocurrió también a Max Verstappen, que todo el mundo decíamos, está loco este escuincle, ¿no? Porque siendo muy, muy joven. Entonces, bueno, yo creo que también se hablaban más o menos de esas cosas. De Sebastian Vettel, al principio fue muy agresivo y tuvo algunos accidentes, algunos despistes, algunas imprudencias, algunas incluso ignoraba las instrucciones de la escudería, en fin, mostraba carácter, que eso es también lo que tiene que tener un campeón. Si tú no tienes carácter, entonces de verdad no vas a llegar al lugar más alto. Y para hacerlo 4 veces, de verdad necesitas carácter, evidentemente mucho talento, pero también yo creo, y eso es parte de lo que destaca la gran carrera de Sebastian Vettel, una capacidad para madurar. Claro. Y fue lo que fue logrando poco a poco Sebastian Vettel. Yo creo que aprendía muy bien de todos los errores que o cometía él o que cometían los demás pilotos. Para él no era nada más un prueba y error o ensayo y error, sino más bien ir aprendiendo de las fallas, que es verdaderamente el área donde tú puedes tener la oportunidad para crecer. Y lo aprovechaba muy bien el piloto alemán, porque la verdad es que cuando menos en estas primeras temporadas, esta primera de Toro Rosso, sí hubo, obvio, una mejoría siempre, sí, ¿no? Se veía así. Con todo y que no era lo más afortunado el panorama que se le presentaba siempre, porque no era un piloto querido en ese momento. La verdad es que pregúntense ustedes, no sé si lo recuerden, pero cuando levantaba el dedo, de verdad muchos odiaban a Sebastian Vettel. Si no es que hasta yo en algún momento no me cayó bien, porque de verdad su egoísmo era pues también muy, muy alto, ¿no? O sea, era muy competitivo, siempre demostró ser sumamente competitivo y claramente se le veía que lo único que buscaba era ganar, sí, y no importaba ni el equipo, ni el rival, ni el coequipero, nada. Él solamente quería ganar y demostrar de qué estaba hecho. Pero eso finalmente también a una escudería que está buscando un talento nuevo o que está cultivando y desarrollando un talento nuevo, pues le viene bien. Sí, claro. Tan es así que ya en 2009 se va a Red Bull. Y ahí es donde yo creo que fue la cúspide de la carrera de Sebastian Vettel. No por rendimiento, no por habilidad, sino porque ahí fue donde más victorias cosechó. Tan es así que ahí se llevó los 4 campeonatos del mundo. Sí. 2010, 11, 12 y 13. 4 campeonatos seguidos del mundo que ganó con Red Bull. Y pues obviamente eran los primeros de la escudería, en una escudería sumamente joven. Muy joven. Entonces, qué mejor que destacar ahí.
Fíjate además cómo se dan las cosas. La verdad es que cuando el universo entero conspira a favor de algo, se van a dar. Por algo se adelantó un poco, porque para mí sí se adelanta la llegada de Sebastian Vettel a la Fórmula 1, pero también teníamos a un Christian Horner, también muy joven. De hecho, gracias al desempeño que logra Max Verstappen, Sebastian Vettel con Red Bull, también Christian Horner se convierte en el jefe de equipo más joven en ganar un campeonato de pilotos y de constructores. Claro. Entonces, obvio, son datos importantes que ahora a la distancia lo vemos como, bueno, sí, así ocurrió, pero ¿por qué Christian Horner tiene tanto tiempo en la escudería austríaca Red Bull? Bueno, por esto también, gracias a Sebastian Vettel y sus 4 grandes campeonatos. Claro, y también para darle un plus a Horner, también ha mantenido la escudería bastante competitiva. Recordemos que de ahí Red Bull se ha mantenido en segunda, tercera posición, nunca ha bajado, nunca ha tenido un bajón que se vaya a la séptima, a la octava posición de constructores o algo así. Pero es una realidad que Sebastian Vettel ahí yo creo que es cuando más competitivo lo vimos, porque tuvo graves problemas con su coequipero Mark Webber, el australiano Mark Webber, donde hay una carrera que yo creo que es inolvidable y que todo fan de la Fórmula 1 tiene que tener grabada esa frase, la de Multi 21 Sep, que Mark Webber va ganando la carrera, Sebastian Vettel va en segunda posición y le ataca a Mark Webber, lo supera y Mark Webber le dice: ¿qué pasó? Quedamos que esta carrera era mía, voy ganando, vamos, amplia ventaja sobre los demás pilotos. Y entonces la escudería le dice: Sep, Multi 21, porque recordemos que también en ese momento no podían ser tan directas, más bien estaban penadas las órdenes de equipo. Y pues los equipos se las ingeniaban con códigos que según esto es modificación en el volante para un mapa de motor o cualquier cosa, para darle señales de deja rebasar, déjate pasar o mantén la posición, etcétera. Y Sebastian Vettel no quiso ceder la posición. Todavía en el podio tienen un Webber le reclama: te dijeron Multi 21. Y Sebastian Vettel no dice nada, solamente toma agua, lo ve fijamente. Sí, da miedo esa mirada, porque ahí estás hablando de un Vettel que es: no me importa, yo vengo a ganar porque soy un piloto de Fórmula 1 y es lo único que me interesa. Y digo, esto pasó en Red Bull. La temporada pasada tenemos algo muy similar entre Checo y Verstappen. A lo mejor es tensión que genera esa escudería en sus pilotos, ¿no? Al seleccionar pilotos competitivos. No creo que solamente sea el caso de la escudería. Si tú recuerdas también a un Lewis Hamilton, a ver qué pasó con Fernando Alonso. En ese mismo 2007 donde inicia la carrera también de Sebastian Vettel. También eran unas miradas entre ambos. Al principio había una total amistad y todo era compañerismo y vítores, pero después ya a partir de la mitad de la temporada ya no se soportaban. Y la mirada que se compartía el uno al otro era de: si un segundo más que pertenezcas aquí, voy y te tiro los dientes, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que no es la escudería, son las características que un campeón debe tener. Pues no sé si deba, pero cuando menos que ha tenido, ¿no? O sea, y que no lo pueden controlar. Es más poderoso que ellos. Claro. O sea, este apetito por estar hasta allá arriba, de verdad, los llevan a pasar por encima de quien sea y de lo que sea para conseguir su principal objetivo. Y se llama ser el campeón del mundo en la Fórmula 1. ¿En qué temporada? En la que sea. Porque además, tú puedes tener la suerte, algunos pensarían: oye, el primer campeonato de Sebastian Vettel nunca estuvo hasta arriba. Hasta la última fecha, entonces se decide el campeonato y arrebata y llega. ¡Pum! Pues tenemos dos grandes finales de temporada, incluso carreras en particular, por ejemplo en Singapur o incluso en Brasil, donde a la mera hora se definió el campeonato de Vettel. Sí. Porque recordemos que en Brasil incluso arrancan, Vettel da un trompo, tiene un choque con, no recuerdo, me parece que es un Force India,
y tenía que quedar de cierta posición para arriba para ganar el campeonato. Y todo pintaba para que no sucediera. Ajá, no sucediera. Y a mí sí me duele esos dos finales porque... Yo lo sé. Se los arrebató a mi amado Fernando Alonso, caray. Caray. Sí. Otra vez, Ana, arrancamos el año con todo. Y el problema es... bueno, no el problema, es ahí donde ves la verdadera lucha de los campeones. Y es que, a ver, por eso... Como tú dices, todos son así. Sí. Alonso, Schumacher, Hamilton, incluso Kimi, que no alcanzamos a hacerle su debido homenaje la temporada pasada. Vettel, ahí vemos a Verstappen. Entonces, todos tienen esas características. Esa sangre, cuando menos. O sea, no se dan por vencidos, van a luchar hasta el final porque saben que se pueden conseguir. Y es que si uno no conoce su historia, está obligada a repetirla. Claro. Pero los pilotos también lo que van viendo y por qué se hacen o por qué admiran a otros pilotos. En el caso, por ejemplo, de Sebastian Vettel, siempre lo declaró, el fan número 1 de Michael Schumacher. Su gran mentor, porque Su aparte gran mentor. Tuvo la oportunidad de convir con él en pista. Claro. Hay muchísimas fotos donde se le pues pareciera que Michael lo está aconsejando, le está dando alguna mentoría, etcétera, y Vettel escuchando atentamente. Años más tarde, Vettel hace lo mismo, ahora con Mick Schumacher, hijo de la leyenda Michael Schumacher, ¿no? Exactamente. Pero estas llantas se están desgastando. Vamos a rematar este tema de Sebastian Vettel en el bloque siguiente, así que no se despeguen de aquí. Del Gran Circo. Ya estamos de regreso en este episodio dedicado especialmente al 4 veces tetracampeón del mundo Sebastian Vettel. Y pues bueno, mencionamos ya sus inicios, su trayectoria por Toro Rosso, su paso por Red Bull, que ha sido donde más ha cosechado triunfos y números, estadísticas. Y después viene, yo creo que su sueño dorado y el sueño dorado de todo piloto. Pertenecer a la escudería de Maranello. En 2015 se va a Ferrari. Ferrari, tras una sequía desde 2007 de no ser campeones, fue 2007 Kimi Raikkonen campeón con Ferrari y Massa estuvo a nada de ser en 2008, no se logró y desde ahí probaron a varios pilotos, incluso estuvo Fernando Alonso, no logró ser campeón del mundo y pues fichan a Vettel para ver si con él sí podían lograr el tan anhelado sueño de volver a ser campeones. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que no hay piloto que no quiera llegar a la escudería de Il Cavallino Rampante. Cualquiera, si tiene la oportunidad, de verdad, yo creo que firmarían, claro, en Ferrari quiero estar. Puede ser que por su nacionalidad digan, oye, yo siendo inglés, pues quiero estar en Williams o en McLaren, en los mejores tiempos de aquellas escuderías, obvio, ¿no? Pero, o si eres alemán, pues quiero estar en Mercedes, en fin. Pero yo creo que cualquier piloto de cualquier nacionalidad, si le dicen, oye, ¿y Ferrari qué tal? Por supuesto quiero estar allí. Y sí era un sueño de Sebastián, que además ahí nos empieza también a demostrar un poco el gran compromiso que siempre ha tenido. Esta es una característica que creo que nos va a dar o nos habla mucho del perfil o de la persona en la que se convierte finalmente Sebastian Vettel. Porque además de ser todo lo que ya hemos dicho, de un piloto con mucho apetito por ganar, también se le ve el compromiso y aquí está el trabajo para llegar también a eso. Es decir, no me va a regalar el universo absolutamente nada. Me puede poner las condiciones, pero yo debo de tener el talento, pero sobre todo el trabajo. Hablando en un pues casi perfecto italiano, él siendo alemán, inglés, italiano, francés, habla muchísimo. Austriaco seguro habla también, ¿no? Por lo menos 5 idiomas muy bien, con un excelente acento, muy bien. Excelente dicción, habla. La comunicación, que a eso quería llegar, entre los de Ferrari y Sebastian Vettel, desde el principio es perfecta. A mí, de verdad, algo que me encantaba ver era agradecer, por ejemplo, cuando llegaba a Monza y llegaba al podio, cómo le agradecía a todos los tifosi en italiano. Era un verdadero deleite poder ver eso, porque entonces sentía a la escudería y tú decías, te daba gusto. Digo, independientemente si ustedes son o no tifosi, pues sí decías, wow, el compromiso de este gran piloto, ¿no? De este, además, todavía joven piloto, o sea, se le veía, yo creo que un futuro todavía muy prometedor, porque a ver, si consigue 4
campeonatos con la escudería de Red Bull, llegando a Ferrari, pues se antoja pensar que ese récord todavía lo va a hacer más grande. Sí, entonces, claro. que podría alcanzar a Juan Manuel Fangio cuando menos, ¿no? Claro. Llegarle a los 5 campeonatos, si no es que más bien pues la mira la tenía dirigida hacia el récord que en ese momento le pertenecía solamente a Michael Schumacher. Ya años después Hamilton lo empataría, muy a pesar, evidentemente, de Sebastian Vettel, porque él pensaba que en esta escudería era donde lo iba a lograr. Además, imagínense ustedes, tu ídolo, tu mentor es Michael Schumacher, que le dio a Ferrari un montón de títulos, y tú llegas a repetir la historia, te vas a volver también pues un ícono de esa escudería. Y súmale compatriota. Pues sí, claro, por eso era muy importante. Yo creo que fue muy frustrante, fue muy gratificante, pero al mismo tiempo muy frustrante para Sebastian Vettel el paso por Ferrari. Sí, definitivamente fueron años donde no la pasó muy bien por esta frustración, que yo creo que lo vi pilotar en sus mejores niveles, aunque también yo creo que esta frustración y todas estas características de gran campeón que tienen lo hacían todavía muy competitivo y muy aguerrido. Es así que no sé si ustedes recuerden el cerrón que le mete a Lewis Hamilton en Bakú, claro, sí. que incluso le cuestan puntos de la superlicencia. Distintas en México también, a Max Verstappen. Sí. Incluso le mentó la madre a Michael Masi, director de carrera en ese entonces. Se le veía un piloto que no se quedaba callado, que decía lo que pensaba, y aparte lo decía con el conocimiento del reglamento, del pilotaje, o sea, lo decía con todos los argumentos del mundo. Entonces era un piloto muy, muy intratable para muchas personas, pero sí, definitivamente con la mayor parte de las veces la razón. Es que eso yo creo que lo destacaba muy bien. Nunca fue un piloto de puro coraje o puro estómago, de hablar por hablar, y que entonces el egoísmo o un empecinamiento en algo por obsesión, y más bien, más que obsesión, obstinación, lo llevara entonces a presentar un carácter como el que tuvo. No, yo creo que siempre le asistía la razón y sus argumentos los tenía bien fundamentados. Entonces había poco que debatirle o que discutirle, porque él sí estaba informado. Además, otra cosa que hay que destacar, conoce la historia de la Fórmula 1 como pocos, de pe a pa. Ustedes no sé si vieron este video donde le hacen un test a todos los pilotos. Eso fue hace como 3, 4 años más o menos, donde les preguntan. No, fue en 2020. 2021, perdón. 2021, entonces apenas hace 3, bueno, sí, te decía 3, 4 años. Donde le hacen un perdón, 2 años, ya estoy como algún personaje destacado de la política mexicana. Donde le hacen el test a los pilotos de, ¿tú recuerdas cuáles son todos los campeones de la historia de la Fórmula 1? Y el único que responde, todos, desde 1950 hasta el último año, es de 2021, es Sebastian Vettel. Y fluidito, tal. Obviamente el video está editado, pero al final ya cuando queda él solo es uno tras otro. O sea, lo tiene... Se ve... Incluso Richardo en ese preciso video dice, seguro Vettel lo vas a ver porque es un ñoño. Sí. Y sí, se le ve que es tan apasionado por un lo estudioso, que hace, sí, que se mete a estudiar no solamente cosas técnicas, cosas históricas. Te aseguro que se vio todas las carreras de Schumacher. Todas. Muchas cosas. Todas. Que obviamente también lo posicionan a veces en una ventaja ante el adversario. Y es que yo creo que un gran campeón tiene que ser muy congruente con lo que habla. Y eso fue lo que hizo Sebastian Vettel. Sí, con Ferrari no logró lo que él, pues seguramente quería regalarle a la escudería y a él mismo, regalarse a él mismo y también a su país, porque es un comprometido, es un patriota también. Y aquí es donde se comienza a dar la transformación del Sebastian Vettel, más parecido a la actualidad. ¿A qué me refiero con esto? Era un carácter más templado. Mucho más. Más sereno. Mucho más. Yo creo que él comienza a entender que las cosas ya no se le van a dar igual, que comienza a convertirse en un piloto veterano, ya no le quedan tal vez tantas temporadas, empieza a perder un poco el apetito o esa vehemencia por ganar el campeonato del mundo.
Y hay otros temas que le empiezan a llamar la atención. Evidentemente es la familia y empieza a pensar para sus hijos un mundo mejor. ¿Y qué es lo que puede hacer alguien con un pensamiento tan autocrítico, pero tan comprometido con todo? Pues es regalarles un mejor medio ambiente. Por eso es que poco a poco comienza a involucrarse y mucho más y de una manera pues muy fuerte con todos estos temas de ser ecologista, de ayudarle a la humanidad entera. Y además, esto lo tengo que destacar, casi siempre lo hace de forma anónima. Nosotros no sabemos cuáles son todas las buenas acciones que realiza hoy en día Sebastián Vettel, pero son muchísimas. Sí. Apoya muchísimas causas y casi siempre lo hace en silencio. Ahí es donde entonces dices, este egoísmo era para ganar, nada más, por competir, pero no por demostrarle a todos, véanme, yo gané. No, Claro. no era ese el afán o el fin, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y como tú dices, ya en 2020 gana su última carrera con Ferrari. Afortunadamente se despide con una victoria en la temporada. Y entra en este carácter más sereno, más templado, para finalmente terminar su carrera con 2 años más en Aston Martin. Que desgraciadamente para nosotros aficionados de la Fórmula 1 es una desgracia ver a un piloto de ese tamaño, Sí, de ese nivel. despedirse en un coche que no le va a permitir pelear por nada. Que incluso, recordemos en Japón el año pasado, tuvo unos muy buenos, unos muy buenos duelos con Alonso. En la última vuelta. Ajá, un final de fotografía en Sí, Estados sí. Unidos con Kevin Magnussen. Sí, Que también. incluso el mismo Kevin Magnussen dice, me dio gusto que me rebasaba porque Sí. de verdad, o sea, qué pilotazo. Y afortunadamente todos coinciden con que es un gran piloto y con que lejos de la pista y de buen manejo y de competitividad, fuera de la pista también aportaba muchísimo para la integración de todos los pilotos, de las escuderías, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahí lo veíamos al final de cada gran premio levantando la basura que dejaban los aficionados ahí en las gradas, comprometido con todo el mundo, haciendo muchas labores, decía yo, que no nos damos cuenta, pero sí hubo un cambio radical y yo creo que se lo reconocen al final, esta famosa cena de la que ya hablamos en algún otro episodio. Sus compañeros pilotos, pudo reunirlos a todos. Eso no es fácil, ¿eh? Los 20 pilotos de la parrilla allí sentados en una mesa reconociéndole al tetracampeón. Eres un grande, te vas con toda nuestra admiración y apoyo. Yo creo que muy bien allí por parte de los pilotos. Yo creo que fríamente por parte de la FIA, ¿no? Claro. Su despedida fue deslucida, merecía más un poco, pues para mí sí, pero por eso nosotros, cuando menos de una forma muy sencilla, quisimos dedicarle este espacio al gran campeón alemán. Sobre todo para que lo tengan en mente y vean el ejemplo de un gran piloto y pues que nunca olvidemos todo lo que ha aportado a la Fórmula 1. Claro, Y que claro. sobre todo le sigamos justamente en su nueva faceta de activista y proambiente y todo, la pista, porque creo que vale la pena sobre todo. Hubo una nota que Helmut Marko decía, sí, sería el ideal tal vez que llegara para sustituirme Sebastián Vettel, nada más que tendría que acostumbrarse a que yo gano una miseria con respecto a lo que él ganaba como piloto y que aquí soy el primero que llega, el último que se va. Pues tampoco creo entonces que sepa de quién está hablando, porque Sí. si Sebastián Vettel quisiera esa chamba, la haría y la haría muy bien. Es disciplinado, siempre ha Sí, sido claro. disciplinado Vettel. Al igual que nosotros, porque no fallamos ningún martes a las 6 de la tarde con episodios nuevos y no va a ser la excepción este año. Entonces, síganos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle la campanita para que les avisen de las notificaciones de nuevos episodios. Se vienen ya en cuestión de unos nada. episodios más. Se vienen muchas sorpresas bastante gratas que les van a encantar. Por favor, síganos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como @elgrancirco.podcast. En YouTube ya también nos encuentran como @elgrancirco.podcast. Y también donde nos pueden escuchar. En Amazon Music, en Spotify, nos pueden también encontrar en Apple Podcast y en Google Podcast. Y por cierto, en Spotify también nos pueden ver, además de escuchar el episodio. Así que ya lo saben, esperamos haberles dado un poquito más de información sobre Sebastián Vettel, que vale la pena conocer a este gran campeón del mundo. Y pues nada, nos vemos el siguiente martes a las 6 de la tarde aquí en donde. Aquí, en el Gran Circo.